Buenos días de nuevo en estos encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. 9 de septiembre de 2011, recién empezada la Feria de Albacete y por supuesto su Feria Taurina, como saben, una de las ferias más importantes del panorama nacional. Hoy tenemos en estos encuentros digitales de La Cerca pues a un hombre recién llegado a la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, porque es el delegado, es un hombre joven, que además ahora felicitaremos porque acaba de tener su segunda niña, tiene ya 2 niños, es un hombre joven con 37 años, es licenciado en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Justicia del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Ejerce y compatibiliza las funciones de delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete con la de, si no me equivoco, concejal de Urbanismo y Vivienda, cosa que, por cierto, en la oposición ahora no está resultando o no les está resultando excesivamente simpático. Ahora nos comentará él si puede efectivamente compatibilizar y llevar a buen puerto, seguro que sí, los dos puestos, el del delegado de la Junta y el de concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Albacete. Y ya lo saludamos y le damos las gracias a Javier Cuenca García por estar con nosotros. ¿Qué tal, Javier? Hola, buenos... ¿Te puedo tutear? Por supuesto que podemos establecer esta relación de confianza. Por supuesto. Y yo estoy aquí totalmente a vuestra disposición y encantado de que me hayáis invitado. Bueno, pues te decía que efectivamente muchísimas gracias. Sé que no es fácil en feria madrugar, si se puede llamar madrugar las horas que son, pero yo creo que sí, porque me imagino que en feria os acostaréis, sobre todo los políticos, tardísimo, ¿no? ¿Cómo lleváis el tema este? Yo no podría llevarlo, ¿eh? Pues los políticos también somos muy privilegiados. Hay muchos trabajadores que están en situación peor, que trabajan muchas horas al cabo del día y que no tienen un reconocimiento público. El político sí que hace un trabajo de vocación de servicio público. Muchas veces sí que es cierto también que es un sacrificio porque no estás con la familia todo el tiempo que uno desea, pero ese sacrificio se convierte en un auténtico privilegio porque estás trabajando para la sociedad de Castilla-La Mancha y en este caso más concretamente para la provincia de Albacete. Por tanto es un honor, es un orgullo. Sí que la agenda está repleta de actos, pero desde las 7 de la mañana uno está en pie y hasta que el cuerpo aguante, como decimos aquí en Albacete. Por cierto, Javier, que por donde vais me consta, oye, delegado, tómate el otro, tendréis que decir alguna vez parar porque yo ahora ni puedo comer más ni puedo ver ya más, ¿no? Lo que llama mucho la atención es en la cabalgata de la Feria de Albacete, la apertura. ¿Ah, sí? Sí, como bien has dicho tú anteriormente, yo soy concejal de Urbanismo y Vivienda en el Ayuntamiento de Albacete y presidimos la cabalgata de la Feria de Albacete. Nos ponemos en la punta del parque, en el Paseo Gabriel Lodares, y ahí las carrozas, los participantes, asociaciones, niños, pues se acercan a las autoridades, se acercan a los concejales y nos ofrecen continuamente queso, chorizo, bocadillos, caramelos y una cosa que hay que tener mucho cuidado, la bota del vino. 3 horas de cabalgata, pues tienes que decir en algún momento que otro que no, porque si no, hacer luego el paseo hasta la feria resulta un poco complicado. Sí, puede ser, no especialmente recto, ¿no? Resulta un poco complicado, entonces hay que saber decir que no y la gente lo entiende perfectamente. El 22 de mayo, como saben ustedes, tienen lugar las elecciones locales y autonómicas, en la cual sale pues como presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal, que posteriormente fue investida como tal. María Dolores de Cospedal delega, como les hemos dicho, la delegación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete y, sin embargo, suprime todos los delegados de las consejerías en todas las provincias. Y Javier, al suprimir las delegaciones, me comentabas en Off the Record, antes de pasar a esta entrevista, que surge la figura del coordinador provincial. ¿Qué es eso? Cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando María Dolores Cospedal gana las elecciones, porque así lo deciden los castellanos manchegos, porque la sociedad de Castilla-La Mancha ha querido un cambio de rumbo en hacer las cosas por la situación económica y financiera lamentable que estamos padeciendo en la propia comunidad autónoma, el objetivo de la propia presidenta de la Junta es la austeridad. La austeridad y el mantenimiento de todos los servicios sociales básicos en Castilla-La Mancha. Hay una deuda exagerada en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, son más de 7.500 millones de euros y dentro de esa austeridad lo que persigue la presidenta de la Junta es suprimir
altos cargos en la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Los delegados provinciales de la Junta de cada una de las consejerías tenían ese rango de alto cargo de la Junta, y lo que pretende, como he dicho anteriormente, la presidenta de la Junta es la supresión de esa figura para ahorrar dinero y repercutir ese ahorro en los servicios sociales básicos de la comunidad autónoma. Porque para que quede claro, un pequeño paréntesis, Javier, no implica mayor coste ese coordinador. No supone para que no levantar ambigüedades. No supone ningún coste. Y yo voy a poner un ejemplo ahora mismo. Por ejemplo, en la Delegación de Agricultura existía la figura de delegado provincial. Por debajo del delegado provincial había un coordinador y por debajo del coordinador había un secretario provincial. Lo que hace la presidenta de la Junta es eliminar el delegado provincial de Agricultura y le da la representación ordinaria de la propia Delegación de Agricultura al coordinador que ya venía existiendo anteriormente. El delegado provincial de la Junta, en este caso yo, asumo la representación institucional y tenemos que gestionar y coordinar todas las delegaciones provinciales. Y el coordinador sí que va a hacer una gestión ordinaria, se va a profesionalizar esa administración pública, porque nuestro interés es que los ciudadanos, cuando vayan a una delegación provincial, vean resueltos sus problemas. Nosotros vamos a dejar de marketing político, vamos a trabajar para los ciudadanos y los resultados se van a ir viendo día a día. Pero sí que es muy importante lo que acabas de decir anteriormente, que no supone ningún coste adicional a las arcas regionales la puesta en funcionamiento de la figura de coordinador, porque ya existía anteriormente. Correcto. Me quedo como titular, si te parece bien, que vosotros insistís en que hay que siempre profesionalizar la administración. Es fundamental. Es fundamental la profesionalización de la administración pública, porque lo que tenemos que hacer los políticos es crear las herramientas necesarias para aportar soluciones a la problemática existente en Castilla-La Mancha, que a día de hoy, por desgracia, es la lacra del paro. Al hilo de esto, Javier, en nuevas generaciones, tanto de cualquier partido político, del PSOE, de Izquierda Unida, del Partido Popular, etcétera, etcétera, ahora que están saliendo tantos, y no te digo que no, buenos políticos de nuevas generaciones, gente joven de cualquier partido político, ¿es bueno que un chico o una chica, en un momento determinado, sin haber hecho otra cosa que haber estudiado, se meta en la política activa de alto nivel sin haber hecho otras cosas? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Yo te puedo hablar por mi caso y por mi experiencia. En el gobierno regional que se acaba de formar, la presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha está apostando por gente joven. Está apostando por gente joven. Lo sé. Yo soy una persona que tengo 37 años, pero dentro de esa juventud de asumir cargos, también lo que se pretende es buscar que esa persona tenga una cualificación profesional. Y lo más importante para ejercer la política es tener un bagaje, tener una experiencia profesional, y lo más importante, que lo hagas por vocación. Cuando una persona se dedica por vocación, como es en mi caso a la política, los resultados son más satisfactorios. Sin duda, sin duda. Cambiamos de tema, Javier, está en boca ahora mismo prácticamente de todos los españoles. Rubalcaba hace poco comentó que habría que eliminar las diputaciones para evitar, evidentemente, los gastos que esto conlleva. Ahora se dice eso, en otro momento se dijo otra cosa. Y quizás el Partido Popular en aquel momento decía una cosa y ahora dice otra. Realmente, ¿cuál va a ser la situación? ¿Cuál es la postura actualmente, en este caso, del Partido Popular? Yo creo que Rubalcaba, el candidato del Partido Socialista al gobierno de la nación, pues es una persona que, sinceramente, en mi opinión, no tiene ningún tipo de credibilidad. Podríamos preguntar cuántos años lleva en la política, y todos los años que ha permanecido o que ha formado parte de un gobierno, pues ha llevado a la ruina a España. En relación con lo que me preguntas, en relación con las diputaciones provinciales, la postura del Partido Popular es muy clara. María Dolores Cospedal quiere que continúen la existencia de las diputaciones provinciales, la Constitución española así lo reconoce, y ejercen una función muy importante
sobre todo en Castilla-La Mancha, porque para hablar de Castilla-La Mancha hay que conocer su realidad social, hay que conocer la realidad geográfica, y aquí en nuestra región tenemos 919 municipios. Pues bien, dentro de esos 919 municipios hay 840 municipios con menos de 5.000 habitantes. Y eso significa que esos municipios no tienen recursos para prestar servicios a los ciudadanos. Por tanto, el papel que juega la Diputación en referencia con esos municipios, con esos ayuntamientos, es fundamental. Lo que sí que decimos nosotros, en el Partido Popular y más concretamente la presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, es que hay que hacer un estudio de coordinación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las diputaciones provinciales para que no se produzca una duplicidad de competencia en la prestación de los servicios públicos, porque en el momento que se produce esa duplicidad de los servicios públicos se está produciendo un aumento de los gastos, y hay que reducir al máximo posible todos los gastos que no son necesarios para una administración. Vamos a seguir hablando de economía, Javier, si te parece bien. Una de los recursos económicos más importantes que tenemos en esta región, también en Albacete, evidentemente, es el turismo. Un turismo, entiendo yo, que debe de ser de calidad, que debe de ser posible pernoctar en cualquier sitio con una determinada dignidad también. Se dice mucho y se apuesta mucho por el turismo, pero la verdad, y yo me voy a mojar aquí, no sé si será o no políticamente correcto o incorrecto, pero yo creo que no tenemos en Castilla-La Mancha un turismo de calidad. Y yo sé que me van a dar por todos los sitios, pero me da lo mismo. Y te digo esto porque si bien es cierto que tendremos un gran patrimonio, quizás tengamos algún que otro buen restaurante, no hay infraestructuras suficientes, y no me tengo que ir más que a la Sierra del Segura de Alcaraz para ver que en determinados sitios no puedes dormir. ¿Vais a hacer algo en este sentido? Hablo, por supuesto, a nivel regional, para intentar que la gente pernocte con dignidad y con calidad. Cuando uno viaja por fuera de Castilla-La Mancha... ¿Ves que todavía es peor? No, iba a decir lo contrario, que cuando uno viaja por fuera de Castilla-La Mancha se ve que hay unas infraestructuras, en muchos casos, claro, correctas, buenas, que da gusto pues que el viajero se desplace por cualquier lugar de España. Es cierto que aquí en Castilla-La Mancha, y más concretamente en la provincia de Albacete, tenemos lugares magníficos para ser lugar de atracción turística, porque el turismo crea riqueza, crea empleo en Castilla-La Mancha y más concretamente en la provincia de Albacete, y hay que fomentar y promocionar el turismo. Sin duda. A mí me llama la atención, yo fui en una época determinada jefe de servicio de artesanía y de turismo, pues hace alrededor de unos 5 años. Y en esa época pues se estaba elaborando el plan de ordenación de turismo en Castilla-La Mancha, y se le dio también una importancia muy notable al plan de ordenación de artesanía, que era muy reivindicativo por parte de los propios artesanos. O, por ejemplo, el plan de dinamización del turismo para la provincia de Albacete, el coste económico que ha supuesto ese plan de dinamización, casi más de 3 millones de euros. Y luego los resultados han sido lo que han sido. Pocas pernoctaciones, que al fin y al cabo en lo que cuantifica el resultado de un plan de dinamización del turismo, y por supuesto que el compromiso de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y más concretamente de la presidenta María Dolores Cospedal es por impulsar el turismo y para hacer esas infraestructuras necesarias. Pero sí que es cierto, y para no llevar a equívocos, que la situación actual, en la situación económica y financiera, pues todas las infraestructuras en cualquier ámbito de cualquier rama de Castilla-La Mancha, pues sí que van a estar supeditadas a la viabilidad económica. Tenemos que seguir hablando de economía, Javier, porque creo que es lo que más les importa actualmente a los españoles. Acaban de salir las cuentas públicas a nivel de déficit público de las distintas comunidades autónomas. A nivel nacional, el déficit de media creo que está en 1,20, 1,24%, pero bien es cierto que Castilla-La Mancha se lleva la palma y es un 4,16% lo que tenemos de déficit público con respecto al Producto Interior Bruto. Bien es cierto que el Partido Popular comentó hasta hace poco tiempo que el déficit estaba en el 6,4%.
Hablo siempre del primer semestre del año. Desde luego es un disparate el 4,16%, pero lo es todavía más el 6,4%. Explícanos un poquito por qué vienen esas diferencias y, en todo caso, la magnitud, en el supuesto de que sea cierto que es un 4,16%, cómo es posible absorberlo y de qué forma, qué vais a hacer. Nosotros, cuando llegamos al Gobierno regional, cuando se pide un informe a la propia intervención general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pues se advierte en ese momento que el déficit era del 4,9%. Sí que es cierto que el déficit, ya no solo a nivel regional, fluctúa por una cuestión de reconocimiento de las obligaciones. Una administración pues autoriza determinados compromisos de gastos, pero hasta que no se reconoce ese pago, pues ese déficit sí que va fluctuando. Un gobierno perfectamente puede decidir no reconocer unos pagos que se les puede deber a unos determinados empresarios, asociaciones, y nunca se va a contabilizar como déficit. Correcto. Tú, cuando asumes determinados compromisos económicos y quieres o tienes la intención de pagar, pues el déficit pues va fluctuando en función de si se paga o no se paga. El compromiso y la prioridad total y absoluta de la presidenta de la Junta es reducir el déficit a unos niveles aceptables, y el objetivo es llegar al déficit del 1,3%. Para eso se ha establecido y se anunció el pasado 1 de septiembre un plan de garantía de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha, que supone un ahorro de 1.815 millones de euros entre los ejercicios 2011 y 2012. Con una prioridad total y absoluta, el mantenimiento de los servicios sociales básicos de Castilla-La Mancha y la creación y la generación de empleo y riqueza para nuestra comunidad autónoma. Yo creo que ha habido ahora una muy buena noticia en el Congreso de los Diputados, como es el consenso existente por las dos fuerzas políticas de mayor representación a nivel nacional, como es el Partido Socialista y el Partido Popular, de reformar la Constitución y buscar ese equilibrio presupuestario. Equilibrio presupuestario que no significa otra cosa que una administración pública nunca puede gastar más de lo que ingresa. Y no puede gastar más de lo que ingresa porque al final los propios perjudicados son los pequeños y medianos empresarios, son los autónomos, son asociaciones que se les ha ido reconociendo determinados compromisos sin tener esa disponibilidad presupuestaria, y llega un momento que explota absolutamente todo, y la postura del Partido Popular y más concretamente de la presidenta de la Junta es buscar ese equilibrio presupuestario. El gran problema ahora que tenemos aquí en Castilla-La Mancha ya no solo es el déficit, sino que es que nosotros no obtenemos una autorización por parte del Ministerio de Economía y Hacienda para poder obtener liquidez que urge a las arcas regionales, y por eso se van a adoptar medidas de ajustes, pero nunca de recortes sociales, ni en materia de sanidad ni en materia de educación. Para, entre otras muchas cosas, Javier, intentar arreglar la situación económica que tenemos en el país, en Castilla-La Mancha, 5 millones de parados, es terrible. Yo pienso que quizás una de las cosas importantes que habría que hacer es hacer una reforma laboral en condiciones, quizás flexibilizarla, igual que han hecho en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania. En Italia están por lo mismo, en Francia están por lo mismo, y cada país está gobernado por distintos partidos, no especialmente todos ni del PSOE ni del Partido Popular, o de izquierdas o derechas, como ahora llaman. En la situación actual de austeridad, de crisis, de pérdida constante de beneficios, ¿qué es lo que hay que hacer en el mercado laboral para conseguir que el empresario determine que tiene que contratar a alguien y no le va a suponer un agravio económico que no tiene? Pues mire, la presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, en su discurso de investidura, una vez que ganó las elecciones el 22 de mayo, dijo muy claramente que ella tenía 3 objetivos. El primero era crear empleo, el segundo crear empleo y el tercero era crear empleo. La presidenta es consciente que los que crean empleo, ya no solo en la región, sino en toda España, son los agentes económicos y sociales. Los agentes económicos y sociales se les tiene que dar todo tipo de facilidades a la hora de crear empresas. Y por eso la primera ley que se va a aprobar en las Cortes de Castilla-La Mancha es la Ley de Emprendedores. La Ley de Emprendedores es un compromiso de nuestra presidenta y es un compromiso que tiende a promover actividad empresarial y que tiende a promover y a generar empleo y riqueza en Castilla-La Mancha. ¿Cómo?
eliminando trabas burocráticas. Vamos a suprimir trámites legales y administrativos para que una pequeña y mediana empresa o un autónomo, que son los que generan realmente ese trabajo y esa riqueza, tengan más facilidades para crear su propia empresa. Pero aparte de eliminar todas esas trabas burocráticas, sí que vamos a dotar a esa ley con recursos económicos para que tengan mayores incentivos a las empresas. Yo quiero recordar que cuando el Partido Popular en el año 95 ganó las elecciones generales con José María Aznar, hubo una reforma del mercado laboral a través de innumerables bonificaciones fiscales y a la seguridad social. Y dentro de esas bonificaciones fiscales y seguridad social, la ley de emprendedores va a incentivar fiscalmente a los empresarios para que puedan crear su propia empresa, para que se puedan financiar su propia empresa y facilitar con posterioridad su desarrollo. Y una cuestión fundamental también en la ley de emprendedores es la motivación y formación de la cultura emprendedora en los alumnos desde una edad muy temprana, para que a través de esa formación y de esa educación tengan esa cultura emprendedora que es fundamental para la creación de empleo. Me parece fenomenal. Yo estoy también por la labor de que creo que hay que inculcar a los universitarios que no hay que apostar especialmente por hacer oposiciones a la administración pública, sino por intentar ser empresarios. ¿Es necesario, Javier, una reforma fiscal en el sentido, por ejemplo, del mismo impuesto progresivo que tiene el IRPF dentro del impuesto sobre sociedades? Es decir, ¿es justo, por ejemplo, que empresas como Banesto, El Corte Inglés y compañía paguen un tipo de impuesto impositivo del impuesto sobre sociedades igual que paga cualquier empresa pequeñita, o con un margen de un 5% solamente de beneficios? ¿No habría que hacer algo progresivo, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, igual que el IRPF? Pues la política fiscal que se va a llevar a cabo dentro de la Junta de Comunidades, y teniendo en cuenta, como he dicho anteriormente, las dificultades económicas, es una política fiscal que nosotros no vamos a aumentar los impuestos. Y es más, hemos dicho que también que el compromiso de la presidenta es la reducción del IRPF en el tramo autonómico. Te voy a poner un ejemplo. Porque sí que es una medida que está siendo objeto de estudio en el gobierno regional y que ha salido ya también publicada en los medios de comunicación. La gratuidad de los libros de texto. Actualmente se está haciendo un estudio por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por parte del propio consejero, de Marcial Marín, de hacer un estudio sobre la renta de los padres y establecer esa gratuidad de los libros en función de la progresividad. Es decir, si una persona gana X dinero, 1 millón de euros, por ejemplo, mucho dinero, pero a lo mejor 200.000 euros, 100.000 euros, que tengan una capacidad suficiente para pagar sus libros, ¿por qué se tiene que abonar? Esos libros? Yo, cuando hablo con mis padres, a mí siempre me han dicho que a ellos nunca les pagaron la educación o los libros de textos de sus hijos, y te puedo decir que la economía familiar mía, en ese caso, no era una economía muy buena. Había dificultades también, y ahora mismo pues una persona que gane 3.000 euros o 1.000 euros tiene los mismos derechos. Por tanto, las reformas fiscales que se vayan a hacer van a ir en esa línea, buscando siempre la justicia y la equidad, ¿verdad? Te comentaba, Javier, antes que tú estás compatibilizando el ser delegado de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha con lo de la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. Ya sé que es muy complicado ser delegado de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, pero el papelón que te han caído con ser concejal de Urbanismo y Vivienda no te lo voy a contar, porque has sido, en tu currículum has ostentado en algún momento determinado, has sido asesor jurídico de la Delegación Provincial de Vivienda en los años 2004-2006. Y es un tema que hay que mirar con lupa, porque de ahí pueden salir muchos puestos de trabajo haciendo las cosas bien. Bueno, yo te voy a dar una noticia. Y además en primicia, seguro. No sé si va a ser en primicia tal, pero voy a dar la noticia. Yo sí que es cierto que los últimos 4 años en el Ayuntamiento de Albacete he estado como concejal de Urbanismo y Vivienda, he sido el portavoz de la oposición en el grupo municipal del Partido Popular,
cuando en el Ayuntamiento de Albacete también se le da la confianza al Partido Popular y más concretamente a la ahora alcaldesa Carmen Bayot, pues entiende que yo tengo que ser la persona en ejercer la portavocía y en este caso la Concejalía de Urbanismo y Vivienda. En el momento que se decide que María Dolores Cospedal, que es la presidenta de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, va a confiar su confianza en mi persona para ostentar el cargo de la delegación provincial de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, en ese momento el grupo municipal y el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Albacete prepara una reestructuración del grupo municipal. Prepara una reestructuración del grupo municipal y del equipo de gobierno. Y dentro de esa reestructuración, pues se preveía que en mi caso iba a salir del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Albacete. Y próximamente voy a presentar la renuncia al cargo de concejal de Urbanismo y Vivienda. ¿Por qué no lo he hecho anteriormente? No lo he hecho anteriormente porque había que hacer esa reestructuración administrativa y porque había unos temas pendientes de marcar unas determinadas directrices por los conocimientos que podía tener yo en la oposición, claro, que quería reunirme yo con determinados promotores, con determinados agentes urbanizadores para marcar lo que iba a ser la línea de actuación en los próximos 4 años. Cuando se ha ejercido esta función y cuando la reestructuración del equipo de gobierno está prácticamente finalizada, pues en los próximos días voy a presentar la renuncia y me voy a dedicar exclusivamente al cargo de delegado provincial de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Javier, hablando por cierto de vivienda y de urbanismo, la cantidad de miles de puestos de trabajo, de cientos de miles de puestos de trabajo que puede generar la vivienda y la construcción, siendo o no siendo especulativa, ¿es posible generar tanto puesto de trabajo haciendo una política de vivienda pública? Es posible y yo estoy convencido que la política urbanística y la política de vivienda que se va a aplicar en el Ayuntamiento de Albacete, porque al final el que tiene que gestionar los planes de ordenación municipal y el que tiene que hacer promociones de vivienda protegidas, pues le corresponde en cierta medida y en un gran porcentaje a un ayuntamiento. Es cierto que la crisis ha afectado mucho al sector de la construcción y que se ha ralentizado en excesivo el sector de la construcción, pero yo también quiero decir que anteriormente los gobiernos muchas veces son cómplices de cómo se quieren hacer las cosas, y yo creo que también que ha habido una pasividad, muchísima pasividad, y que ha habido una complicidad en unas negligencias con los agentes urbanizadores. Yo en las reuniones que puedo mantener desde el primer día de ser concejal de urbanismo es que yo entiendo las dificultades que pueden estar atravesando los agentes urbanizadores, pero un agente urbanizador que tiene que desarrollar urbanísticamente una ciudad que va a beneficiar, que va a redundar en beneficio de toda la ciudad, no puede condicionar el crecimiento urbanístico, y para eso se tiene que sentar ayuntamiento y agente urbanizador para buscar soluciones, y si no se encuentran esas soluciones, el Ayuntamiento de Albacete y más concretamente el concejal de Urbanismo y Vivienda tiene que sentar las premisas de que hay que resolver los convenios urbanísticos, y esa ha sido la postura en todas las reuniones que se ha mantenido, porque siendo dirigente y haciendo tu función por el bien de la ciudad, por el bien del interés general, sin ningún tipo de otro interés, al final se van a crear puestos de trabajo y se van a promover vivienda. En Albacete es una lástima que con la cantidad de suelo que hay por desarrollar urbanísticamente no haya a día de hoy suelo desarrollado para promover vivienda protegida, porque es que el sector de la construcción luego son satélites que giran alrededor de ella, claro, muchas empresas, fontanería, carpintería, que generan mucho empleo, y actualmente está paralizado, entendiendo que es por la crisis en el sector de la construcción, pero también porque ha habido una negligencia y una pasividad que habría que preguntar el porqué al anterior equipo de gobierno. Cambiamos radicalmente, Javier, ya estamos terminando y volvemos a la feria de Albacete. ¿A ti te gustan los toros? Me gustan... ¿O la fiesta taurina? La feria taurina, la de Albacete, es una feria taurina consagrada. Yo me acuerdo, voy a ser sincero, no soy un apasionado y no entiendo de toros. Yo me acuerdo que de pequeño yo me sentaba con mi abuelo. Yo quería mucho a mi abuelo. Entonces yo me sentaba con él
poníamos la televisión y mi abuelo era un fanático de los toros. Y era en la época que no había tantas corridas televisadas, pero de vez en cuando pues se televisaba alguna corrida que otra, y mi abuelo me intentaba explicar pues los toros. Y a mí sí que había un programa en concreto, que no voy a decir cuál es, que sí que los domingos por la noche me ponía la radio y escuchaba el programa taurino cuando se hacía la Feria de Albacete. Entonces algún pozo taurino tienes. Te lo decía esto porque, como sabes, María Dolores de Cospedal pues está insistiendo y de manera constante, y parece perfecto, en conseguir e intentar conseguir que la fiesta sea declarada bien de interés cultural. Nosotros en los premios taurinos Samueles hemos incorporado también esta prebenda, por llamarla de alguna forma, y tanto es así que hemos creado este año la figura de socio de honor. Y ya ha sido público, por eso lo digo, en la presentación de los últimos premios taurinos Samueles, y hemos creado la figura de socio de honor y hemos hecho socio de honor a Marcial Marín en representación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con el beneplácito de María Dolores de Cospedal, porque así ella lo quiso, precisamente por intentar hacer ver a todo el mundo y por supuesto al Ministerio de Cultura que la fiesta tiene que ser declarada bien de interés cultural. Te comentaba por esto, por si eres aficionado a los toros, para que también lo sepas. Por cierto, un tema ya un poco más triste, Javier. Se cumplen 10 años el día 11 del 11S. Cambió el mundo. ¿Dónde te pilló a ti, por cierto? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. Yo en esa época estaba preparando las oposiciones precisamente a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Yo en esa época era interino, era funcionario interino en Toledo. Estaba en el servicio jurídico de la Consejería de Industria. Yo por la mañana iba a trabajar y por la tarde pues estaba estudiando toda la tarde. Era un sacrificado del estudio que prácticamente no tenía vida social y que me dedicaba exclusivamente a mi trabajo y a mi estudio. Y esa tarde pues estábamos ya finalizando pues el verano, pues un 11S, pero era una tarde calurosa, por lo menos en Toledo, sí, sí. Y yo estaba en la piscina de una urbanización que era donde residía. Yo me bajaba a mi piscina con los libros para estudiar. Y me acuerdo perfectamente que me estaba dando un baño y bajó mi compañero de piso y nos dio la noticia de que las Torres Gemelas pues habían sufrido un atentado. Y a partir de ese momento pues nos subimos al piso, nos pusimos la radio. Yo en esa época escuchaba mucho la radio, pusimos también la televisión y estuvimos ya constantemente informados de lo que estaba pasando en Nueva York. Triste aniversario, la verdad es que sí, pero bueno, nosotros aquí en Albacete tenemos que seguir con nuestra feria. Javier, ha sido muy amable, te agradezco de verdad muchísimo que hayas estado prácticamente media hora con nosotros y bueno, pues creo que ya te conocerá un poquito más la gente, tanto en Albacete como en el resto del mundo y especialmente en Castilla-La Mancha, los castellanos que nos ven diariamente, cerca de 20.000 personas. Y nada, si quieres decir alguna cosa para despedir esta entrevista, estoy a tu disposición. Pues nada, que ha sido un placer estar en este encuentro digital. Os deseo los mayores éxitos y que podéis contar conmigo para lo que queráis. Pues muchísimas gracias y buena suerte. Nosotros nos despedimos hasta unos nuevos encuentros digitales. Por cierto, que pasen buena feria y que sean felices. Buenos días.